Valerie dice, paren, 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 paren. Esos son huesos humanos. Y yo digo, no puede ser. Y le pregunto al guía, ¿hay huesos humanos acá en la mitad de la playa de Namibia? Y me dice, sí, sí, ya voy a parar para que los vean. Y miren, viajeros, nos acabamos de encontrar huesos humanos en la playa de Namibia. Otra aventura más digna de dos locos de viaje. Miren, empezamos este viaje a Namibia y dijimos, vamos a llegar a nuestro primer destino para empezar este vlog bonito y tal. Pero las aventuras comenzaron antes. Y es que llevamos como 1 hora y pico rodando por carretera de tierra en la mitad, pero no de la nada, sino lo siguiente. Y nada, se nos acaba de destrozar una llanta, un caucho. Pero al parecer es tan normal que las empresas de alquiler de carro te ponen 2 cauchos de repuesto, no 1. Así que bueno, nos toca cambiar el primero. Lo preocupante es que en 5 horas ya, en menos de 5 horas ya cambiamos el primero. Y nos quedan 6 días más de viaje. No, pero no, yo le puse seguro, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo a que lo fajen chiquito. Entonces, ¿Pero tiene seguro de caucho? seguro de caucho le puse también y nos dijeron que los llamáramos y en el siguiente pueblo, siguiente cauchera, nos reemplazaban el caucho sin costo alguno. Listo el pollo. Tardamos menos de lo que esperaba. Yo diría como 10 minutos o menos. Pero ustedes lo vieron en cámara rápida. A seguir nuestro recorrido, que llegamos a uno de los puntos más alucinantes que tiene este país. ¡Wow! Mírenme este paisaje. ¡Wow! Llegamos a Marte. Literalmente Marte. ¡Miguel! Aquí podemos hacer un reel. Edna, pero tampoco te me pongas en el borde. Amor, no estoy tan en el borde. No, eso se ve muy en borde. Mira. Por cuestión de tiempo, no vamos a volar dron. Aunque el paisaje está hermosísimo. Pero queremos llegar antes del atardecer a las dunas. Específicamente a la Duna 45. Ya verán. Mis locos, llegamos al campamento en donde vamos a pasar la noche porque el Parque Nacional en donde se encuentra la Duna 45 cierra a las 6:15 y nosotros llegamos como a las 5:30, pero desde la entrada hasta la Duna es como 40 minutos, entonces no nos daba chance de ir y volver, así que iremos mañana temprano. Cuando llegamos al campamento me puse a inventar hacer unos trompitos con la camioneta y miren cómo se ensució toda la maleta. Yo no sé por dónde entró la arena porque todo esto obviamente estaba cerrado.
Pero bueno, ya vamos a bajar los bolsos. Mientras tanto les voy a mostrar la habitación. Miren qué bonita la habitación. Y por acá está el baño. El baño también está súper lindo. Es un campamento bastante rústico en la mitad del desierto. Pero está bello, bello, bello. También tiene una piscinita. Muy buenos días, viajeros. Hoy salimos bien temprano de nuestro hotel porque queremos llegar temprano a Duna 45. Estamos en un pueblito que se llama Solitaire y de verdad que está bastante solitaire. Aquí en la mitad de la nada rodamos yo creo que más de 300 kilómetros en carretera de tierra para llegar acá y todavía nos faltan 100 kilómetros para volver al Parque Nacional en donde se llama Sossusvlei, en donde se encuentran estas dunas maravillosas que se dicen fueron los desiertos más antiguos del planeta. Mira, pero podrá estar muy solito este lugar, pero está guapísimo. No, y tiene una tienda de bellísimo. souvenir, tiene un café, tiene un restaurante, los baños están también súper lindos. Me encanta, le meten mucho amor, se ve que es muy visitado. Esperemos no encontrarnos a tantas personas en la duna. Igual ayer, como llegamos a la puerta del parque, vimos que allí también hay una estación de servicio. Pero hay que aprovechar cada estación porque no hay demasiadas, así que tenemos que mantener el tanque lleno. Dudo que con esta cámara se aprecie, pero ya las montañas están agarrando estos colores como rosaditos. Y eso era lo que queríamos hacer en la duna, agarrarla así a primera hora de la mañana. Pero solo abren la entrada a las 7:30. Los únicos que pueden ver el amanecer y el atardecer son los que se quedan dentro del Parque Nacional. No lo hicimos, así que vamos a llegar a otra hora. Pero lo bueno es que aquí en la vía ya tenemos un vistazo de cómo se ven las montañas así tan lindas con el sol. Nosotros nos quedamos en un lodge que costaba $80 la habitación por pareja. Y dentro del parque, la zona de camping costaba como $50 aproximadamente por persona. O sea, íbamos a pagar más acampando que en el lodge que nos quedamos ayer. Entonces preferimos quedarnos afuera, pero claro, está a unos 100 kilómetros del parque. También por esta zona se puede hacer globo aerostático. Pero como estamos cortitos de tiempo, no los vamos a saltar. Y de presupuesto. Muy importante también aclarar eso. Pero ya saben que si vienen a Namibia y quieren hacer ambas actividades, este es el lugar. Y acá estábamos, viajeros, en la famosa Duna 45 de Sossusvlei National Park. Esta es la duna más popular, por ende se ve la mayor cantidad de personas porque en el camino veníamos y veíamos otras dunas preciosas también, totalmente vacías. Pero bueno, ustedes ya saben que lo que se populariza en internet es lo que la gente quiere visitar. Está preciosa además, súper grande. Hay gente que se aventura a subirla. Nosotros creo que vamos a pasar porque después de recorrer los alrededores vamos a irnos a otra que esté totalmente sola para nosotros. Hay muchas, obviamente, alrededor de este lugar e igual de preciosas. Salimos de la Duna 45 y llegamos a Deadvlei, otro de los puntos de interés de acá de Sossusvlei, en donde también hay otros desiertos, pero lo más llamativo de esta zona son los árboles muertos. De hecho dice que uno no se puede ni encaramar ni los puede tocar en esta zona específicamente. Tampoco se puede volar drones, como prácticamente en ningún lugar del mundo, pero de igual manera ustedes saben que yo soy un loco de viaje, ustedes saben que a mí me gusta romper las reglas cuando no le hago daño a absolutamente nadie, y aquí lo único que hay es arena por doquier. Así que nada, caminamos por unos 10 o 15 minutos y llegamos a un cementerio de árboles muertos que antes era un río, específicamente hace 900 años, casi un milenio.
todo esto estaba inundado. Pero bueno, se secó con el tiempo. Y ahora quedan estos emblemáticos árboles que son súper populares en todas las redes sociales. Nos quedamos pegados y amablemente dos señores nos están ayudando. Viajeros, salimos de Sosúblei, en donde estaban esas dunas espectaculares, y vamos a ir a otras dunas que se llaman Walvis Bay, en donde el desierto se encuentra con el mar. Ahí vamos a pasar los próximos 2 días. Y una cosa que me está impresionante es que diría yo el 80% o 90% de las carreteras de Namibia son así de tierra, de granzón, y es mucha adrenalina, sobre todo porque tenemos una pick-up, y las pick-up, como saben, no tienen mucho peso atrás. Entonces en las curvas a veces se colea un poquito, a pesar de que tiene el anticoleo, se siente ese derrape y bueno, uno tiene la adrenalina a tope en todo momento, y las distancias son súper largas. Entonces no es que podemos ir a 60, 70, sino tenemos que ir un poquito más duro, porque si no, bueno. Miren, me encanta que igual, así sea de tierra, todo tiene señales, te van indicando dónde están las curvas, cuándo ir más lento, cuando vienen baches. Eso está genial. No, y a pesar de que la carretera es de tierra, está bastante planita. Hemos visto ya varios tractores que pasan para aplanarla. No es como que la gente pasó e hizo la carretera por cuenta propia. Se ve que sí está como mantenida, pero de igual forma una carretera de tierra. Miren, todavía nos quedan 171 kilómetros para el cruce y 188 para nuestro destino. Así que nada, seguiremos rodando y estos baches No se ven, pero se siente. Se siente, se siente. Miren qué belleza la cantidad de flamencos que hay justo al lado del camino, como en una lagunita. Buenos días, mis locos. En nuestro cuarto día acá en Namibia amanecemos del otro lado del volante, porque esta vez contratamos un tour para recorrer un lugar que por cuenta propia no se puede, porque vamos a unos médanos que colindan con el mar y no se puede llevar allá carros de alquiler, además de que necesitas una experiencia bastante grande. Justo ahora estamos pasando al lado de unas salinas rosaditas, no se ve muy bien, pero me acaban de decir algo muy interesante y yo no lo sabía.
la sal que se produce acá es sal industrial, no es sal de la que nosotros comemos, sino es sal que le venden a compañías, por ejemplo, de lavaplatos que echan la sal en sus productos o cosas así. Y también hay otro tipo de sal que se vende para países y bueno, y empresas para derretir el hielo. Yo tampoco sabía eso, pero en este caso no es de esta sal, sino de la que les acabo de mencionar. Miren ahí las salinas. Acabamos de hacer lo que yo debía hacer ayer y no lo hice antes de quedarnos pegados en la nieve, y es básicamente desinflar los cauchos en la nieve. De verdad, quedarnos pegados en la nieve. ¿Quién se quedó pegado en la nieve? En la arena. Arenita. Pero no arenita playita, ni guarapita. Arenita de Namibia, en el desierto. Seguimos. Finalmente, mis locos, llegamos a uno de los puntos que más soñamos en nuestra visita a Namibia, en Sandwich Harbour. Este lugar se llama el Kodak Viewpoint, así como la cámara, porque miren qué espectacular, en donde la duna se encuentra con el mar. Y no sé si pueden ver esa delgada línea que hay entre el desierto y el océano. Por ahí pasan los carros cuando hay marea baja, pero por supuesto ahorita que hay marea alta sería una misión suicida hacerlo. Pero qué maravilla, creo que acá en Namibia están los desiertos más bellos que hayamos visitado en nuestras vidas. No solamente esas tonalidades rojizas y anaranjadas de la Duna 45, sino estos escenarios en el Sandwich Harbour. Vaya qué lugar tan espectacular. Prácticamente no hablamos nada porque estuvimos haciendo todas estas fotos que ven acá y nos pareció tan escénico, tan inspirador, que sencillamente contemplar ya valía todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá, porque vaya que sí le dimos pelita a esta camioneta para poder llegar. Si se preguntan, el tour cuesta normalmente 1.800 Namibian dollars, que vendrían siendo como unos 100 dólares por persona, mínimo 4, es decir, 400 dólares. Como avisamos a última hora, porque te incluyen comida, snacks y todo lo demás, el guía nos dijo, les puedo hacer uno más sencillo por la mitad del precio. Entonces vamos a pagar 4.000 Namibian dollars, que vendrían siendo como 210, 220 dólares por los 4. Eso sería unos 55 dólares por persona,
pero sin incluir más nada que el tour, que para nosotros es suficiente. Mientras podamos ahorrar y disfrutar de la naturaleza, lo demás nos los podemos saltar. Con esta maravillosa vista me despido de este lugar. Esto no será todo ni por este video ni por esta parada, todavía haremos una parada más que ya se las vamos a mostrar. Y lamentablemente, como este tour lo hicimos con un guía, no nos dejaron volar el dron y tampoco puedo hacerlo como lo hice en la Duna 45, porque el guía perdería su licencia si por ahí se viera su camioneta o lo que sea. Así que en este viaje nos quedaremos sin tomas de dron. Ya cuando estábamos de regreso en nuestro paseo, Valerie dice: paren, 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 esos son huesos humanos. Y yo digo: no puede ser. Y le pregunto al guía: ¿hay huesos humanos acá en la mitad de la playa de Namibia? Y me dice: sí, sí, ya voy a parar para que los vean. Y miren, viajeros, nos acabamos de encontrar huesos humanos en la playa de Namibia. Cuando averiguo por qué hay huesos humanos en la playa de Namibia, nos cuentan que las tribus que acá habitaban solían enterrar a sus familiares acá, es decir, que había como un cementerio al frente del mar. Y pues con el paso de los años, las fuertes mareas y también los fuertes vientos han desempolvado algunos de los huesos de las personas que acá fueron enterradas. Qué interesante que este lugar, Sandwich Harbor, no solamente tiene dunas y escenarios espectaculares, sino también tiene parte de la historia y de la cultura de las civilizaciones que acá habitaban en años anteriores. Estoy fascinado y Namibia se está convirtiendo en uno de mis países favoritos de toda África, no solamente por los huesos humanos frente a la playa, sino por la mezcla de todo: cultura, comida deliciosa y paisajes de ensueño. Si alguna vez piensan en venir a África, consideren Namibia, porque también hay safari y eso lo veremos más adelante. En un nuevo día de aventuras con dos locos de viaje. Nos despertamos muy temprano para ir a un lugar en donde supuestamente se ven muchos leones marinos y la carretera está un poco tenebrosa porque al parecer antes de que caliente el sol, miren, todo está súper nublado. Y llegamos con la camioneta hasta un cruce de un río. Ya he tenido una mala experiencia cruzando un río hace unos 6-7 años, en donde no me metí a medirlo y se me enterró el carro. Entonces ahorita Niñita, mira, se va a sacrificar por el equipo para meterse a medir la profundidad del río. Pero siento que me va a caer. Y ver si pasamos o no pasamos con la camioneta. Éxito, Ñiñi. Esto me parece la parte más importante. Mira hasta acá, solo que corriente. Dale, dale, pero sigue, sigue. ¡Wow! Se cruzó el lugar. En verdad estaba un poco más sencillo de lo que pensábamos, pero tenía mucho miedo porque estamos solos también. Si nos quedamos pegados, vaya usted a saber quién nos rescata aquí.
Gracias, Ñiñi, por la misión de... Ah, está bien. Una verdadera loca de viaje. Este es el problema de estos lentes, siempre se me enreda el cabello. Uy, aquí vamos. Se salvó. Uf, Wow, esta vía se puso. intensa. Además que otra vez cometimos el error de no bajarle la presión de los cauchos y eso hace que el carro se colee mucho más, por eso es que está volanteando cada ratico. Y Lo bueno es que ya vimos a varios carros pasando por aquí, así que vamos por el camino correcto. no le bajamos la presión a los cauchos y sí le subimos a la presión arterial, ¿viste? Porque estoy más. Estamos llegando. Finalmente. Allá se pueden ver. Un montón. What I had to give. Ooh, what I had to. What I had to give. ¡Wow! Acabamos de ver una ballena allá al fondo. Obviamente todo está muy nublado, pero se vio así como botó todo el agua. ¡Oh! ¡Qué! Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Está justo allá al fondo. ¡Wow! Acabamos de ver una ballena. Cuando estábamos viendo este punto, decía Sea Lions y hay otro que decía Seals. Entonces unos son leones marinos y los otros son focas. Y la verdad es que son muy similares. De hecho, nosotros no hemos sido capaces de identificar a una foca porque estuvimos buscando las diferencias y los leones marinos suelen vivir más en colonias, mientras que las focas son más solitarias. Y los leones marinos tienen como las orejas visibles, mientras que las focas no. Lamentablemente no hemos podido ver una foca para ponerles las comparaciones, pero leones marinos hemos visto millones. Y ahora también vimos una ballena al fondo. Qué impresionante. Yo no sé si ustedes logran apreciar, pero hay millones. O sea, muchos leones marinos. De hecho, allí hay un zorrito, no sé si acostado, durmiendo o muerto. Pero miren qué belleza y todas las patitas de los animales. Qué cantidad de leones marinos, o sea, impresionante.
Vaya qué día tan espectacular. De hecho, ayer cuando nos despertamos el clima estaba totalmente igual. Cuando calentó el sol se despejó, pero que les digo que no quedó ni una sola nube. Y nosotros pensábamos que hoy iba a ser exactamente igual. Bueno, la neblina baja por la baja temperatura y ya cuando calienta el sol, pues se va todo. Pero no es así. Ya es la 1 de la tarde y todavía sigue súper nublado. Allá arriba pueden ver el sol. Pero eso también nos ha ayudado en la fotografía, porque los mejores momentos para hacer fotografía son como entre 7 y 10 de la mañana y ya luego en la tarde entre 4 y 6 de la tarde. A menos que esté nublado, que es como un difusor natural, y en todo momento se pueden hacer fotos preciosas. Mire la locura del clima de Walvis Bay acá en Namibia. Ya se despejó, tal como les comenté hace un par de horas. Terminamos de ver a los leones marinos, regresamos a la ciudad para comprar unas provisiones y echar gasolina, porque vamos rumbo hacia nuestro próximo destino, el Etosha National Park. Vamos a estar los próximos 2 días por allá. Nos tocan 5 horas de carretera para llegar a nuestro campamento. Finalmente llegamos, viajeros, al campamento en donde vamos a pasar las próximas 2 noches, cerca del Parque Nacional Etosha. Miren qué espectacular este lugar. Vale $100 la noche. Me pareció que está a muy buen precio. Y los desayunos valen $7. Las cenas valen como $12 o $13 por persona, obviamente. Pero me parece precioso la cantidad de cactus, las montañas. Por allá hay un montón de piedras. Hay una caminata de trekking que nos dijeron que dura como media hora. Vamos a ver si la hacemos. Y bueno, lo más interesante de esta ubicación es que de acá se salen a hacer safaris. Estos serán no solo nuestros últimos días en Namibia, sino nuestros últimos días en África. Y todavía tenemos esperanzas de encontrar ese leopardo y fotografiarlo bien. Que verdaderamente no tenemos una buena foto de un leopardo. Sin embargo, estamos muy contentos con todo lo que hemos logrado. Y así no encontramos este animal, de verdad que nos vamos súper contentos, porque sabemos que volveremos a África no una ni dos, sino muchas veces más. Miren, así se ven las habitaciones. No tienen luz, por eso es bastante oscuro. Todo es con paneles solares. Solo la luz del baño funciona en nuestro hotelito. La luz de la habitación, por lo visto, no. Mire, pero aquí hay una lucecita más. Lamentablemente tampoco tenían una cama matrimonial. Entonces, por las próximas 2 noches vamos a tener que dormir en camas individuales. Pero todo está muy lindo, ¿verdad? Se agradece. En estos lugares, menos es más. Con los buenos días, los saludamos en nuestro día número 7 u 8. Ya no estoy ni seguro cuánto tiempo tenemos acá en Namibia. De lo que sí estoy seguro es que estamos viendo un rinoceronte. Estamos en el Etosha National Park. Nos vinimos a hacer safari por cuenta propia. Y al fondo logramos ver un rinoceronte blanco. Pero no sabemos si es blanco o negro. Bueno, yo lo veo como gris. No, es que no es por eso, es por la boca. Has aprendido las lecciones de animales en África. Si no vieron el video de Eswatini, ahí también pudimos ver rinocerontes blancos. Y la diferencia entre el blanco y el negro es la forma de la boca. Además que el negro está en más peligro de extinción que el blanco, porque ambos están. Pero el negro es más complicado de ver. El blanco tiene la boca como rectica y el negro la tiene como en puntica.
acabamos de llegar como al patio de juego, porque aquí estamos viendo los kudus, estamos viendo cebras, estamos viendo elefantes, estamos viendo el animal típico, el animal nacional, mejor dicho, de acá de Namibia, que, ¿cómo se llama? No me recuerdo el nombre. Game Book, el animal de acá de Namibia. Y también estamos viendo unos impalitas acá, todos cerquitas, porque hay un pozo bastante cerca. Y es que en temporada de invierno, que es la temporada como de sequía, acá en África, la mayoría de los animales se concentran en estos pozos. Por ende, uno trata de ubicarlos y ahí pues seguro van a haber animales. Ahora, ¿cuáles? Bueno, eso sí es suerte. Pero, digamos, la parte mala de venir en invierno es que todo está marrón. Mientras que en verano e incluso después del verano hay una temporada que se llama Green Season, que todo es verdecito y los animales como que resaltan más. Por ejemplo, los leones se camuflan mucho en estas temporadas porque es todo marroncito y árido, mientras que venir a verlos en un momento donde todo es verde sería también espectacular porque resaltarían mucho más. Ahorita estamos viendo una hiena ahí justo debajo del árbol y ya nos estamos haciendo la novela completa porque por allá hay unos antílopes, unos venaditos, pues unos impalas que se están yendo. Pero aquí también hay unas cebras que están mirando a la hiena fijamente. Me imagino que diciendo, si empieza a correr hacia acá, corremos, ¿oyeron? Porque no queremos el almuerzo de la hiena. No paran de mirar las cebras a la hiena que está justo ahí, debajo del árbol. Y bueno, y todos esos impalas que se ven al fondo se están alejando cada vez más. Bueno, hay una empalita ya que ni se ha enterado de nada. Sí, ese yo creo que no le tiene miedo a la vida. Entonces oye, ¿qué está pasando? ¿Qué? Que hay un leopardo por ahí. Ay, está saliendo. Ahí empezó a caminar la hiena. Mis locos, nuevamente en la posada después de un día espectacular en el Etosha National Park. Lamentablemente no pudimos ver los leopardos, pero sí que disfrutamos un montón. Vimos el rino, vimos unos leones muy al fondo que no pudimos grabar, pero de verdad que estaba bastante abundante este parque. Debo decir que me gustó un poco más el Kruger National Park en Sudáfrica, pero el costo de la entrada era de $27 por persona, mientras que en este eran solo $7 por persona, haciendo el self-drive, que básicamente es, bueno, manejando por cuenta propia. Ya luego los tours que uno puede contratar tienen diferentes precios y sobre todo en este parque nacional y en el Kruger son bastante costosos. Por eso nosotros nos quedamos en esta posadita que está a unos 60 kilómetros y tenemos que manejar pues todos los días. Ya este video se va a quedar hasta acá. Decidimos que mañana será nuestro día libre del viaje porque pasado mañana iniciamos el regreso a casa y será pues una ruta bastante larga de como 4 o 5 vuelos. Así que espero que les haya gustado este video. De verdad que Namibia nos sorprendió. Está entre mis países favoritos, no solamente de África, sino del mundo. En mi top 10 de países del mundo, sin duda, se sitúa Namibia. Cuéntenme qué les pareció. Y como siempre, nos vemos en unos días con un próximo video.